Voy a exponer sobre lengua, la lengua, el habla, el significado y el significante por María Fernanda Flores Alvarado. Bueno, lo primero que tenemos es la lengua. La lengua es una institución social, sistema de valores, es un lenguaje y es un presente social del lenguaje. ¿Pero qué es la lengua? Bueno, lo primero es que tenemos es la lingüística, que es la variación de la pronunciación. Luego tendríamos lo que es la lengua, que quiere decir que es un sistema de valores y por ende dentro de la pronunciación individual entendemos la lengua como el, el lenguaje que es parte de un individuo, pero es nuestro lenguaje. Luego, entendiendo que la lengua es el lenguaje, tenemos lo que es el habla. El habla es un conjunto individual, fonético, que no cambia o que no varía o no hace un cambio en la interpretación del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? El habla es históricamente primero que el lenguaje, pero no los podemos separar. El lenguaje y el habla siempre van a estar juntos y se puede decir que el habla es un discurso personal que utiliza como código la lengua. Lo que queremos decir con esto es que el habla no, o sea, no determina tu manera de hablar, que tiene un sello personal y un cambio fonético en el cómo vamos a introducir el lenguaje, que es más bien un contrato cognitivo y general. Quiere decir que esto no influye si tú hablas rápido, si hablas lento, si hablas agudo. O sea, el cómo hables no va a influir en lo que estás diciendo. Eso es lo que queremos dar a entender. Luego, tenemos el lenguaje, el código y el mensaje. El código está dentro de dentro de un discurso personal que forma parte de un sistema universal y este sistema universal es un sistema social. ¿Cómo vamos a entender esto? Se entiende por quiere decir que dentro de un país tenemos un idioma que puede decir que este sería el sistema universal en el que estaríamos hablando y este código es el que tú hablas con las personas. Y podemos decir que hay un código y hay un mensaje siempre dentro de todo sistema universal. Entonces, para poder entender el mensaje, debemos entender el código. Esto quiere decir que si tú me hablas en japonés, yo como no sé el código, que sería el lenguaje japonés, no te voy a entender el mensaje. Pero si compartimos el mismo código, entonces los dos podemos entender el mismo mensaje. Luego tenemos que el significante, existen varias perspectivas semiológicas. Esto quiere decir que existe dentro de la lengua o el lenguaje, existen varias variantes que corresponden al habla y que causan un conflicto fonético. Por ejemplo, todas las palabras que tienen como H intermedia y etc. y demás. Por ejemplo, esto nos va a causar un conflicto fonético si no conocemos el lenguaje en el que estamos hablando, pues eso es lo que nos va a hacer, ¿no? Que si tú lees zanahoria, pues te va a causar un conflicto porque no se pronuncia la H. Y así con muchas palabras dentro de varios idiomas, se va a pelear lo que es el código escrito con la fonética. Pero aún así, como es universal, podemos entender que así se escribe de una manera, pero se va a decir de otra. Y también existen variantes dentro de un vocabulario que forman parte de un grupo pequeño y que todos tienen el mismo enunciado lingüístico. Por ejemplo, aquí ponemos varias personas. Déjame ver si puedo anotar. Bueno, no puedo, pero vemos aquí un conjunto de un grupo de amigos, dos mujeres y grupo de niños. Ellos van a tener dentro de este lenguaje universal código, que es el lenguaje que sería ahorita, digamos, que es el español, los hombres dentro de ellos van a formar pequeñas variantes semánticas del lenguaje, como por ejemplo, no sé, o sea, como güey o no sé qué o así, que a lo mejor solo ellos van a poder entender, o sea, solo este pequeño grupo va a poder entender ese vocabulario. Lo mismo con las mujeres, como ahí está perrísimo.
a lo mejor los hombres no entienden que perrísimo es que está muy padre. Y eso va a ser una variante dentro de un vocabulario que existe en un grupo pequeño y que también va a pasar de una manera semántica o vamos a decir cuando tenemos palabras ambiguas. Quiere decir que los niños pequeños de la imagen a lo mejor no entienden que es perrísimo porque no está dentro de su generación. Y estas variantes siempre van a existir y van a causar conflictos en un lenguaje universal a pesar de que estamos hablando dentro del mismo código. Luego, ¿por qué no cambia? Ah, ya. Tenemos el signo. El signo son vocabularios, o sea, los signos son dentro de un lenguaje, ya están determinados. Es un vocabulario que son diversos y que tienen terminaciones distintas. Hay señales, iconos dentro de la simbiología, pero también tenemos que es una representación analógica y una conexión del significado y comparten el mismo significado que el significante. Así, o sea, leído como en la lectura, suena un poco raro o suena como que no se entiende bien, pero a lo que se refiere quiere decir que los signos son universales y entran dentro de un código universal mucho más grande que el que hablábamos como el idioma. Generalmente estos signos son universales y todos los podemos entender, aunque no hablemos el mismo código. Es un dibujo que va a ser un símbolo y este símbolo es universal. Y aquí comprendemos que el significante y el significado están compuestos, están unidos. Entonces, si tú ves alguno de estos signos, símbolos, donde sea, en el país que estés, lo vas a poder entender porque forman parte de un lenguaje universal. Y luego tenemos que el significado y el significante son diferentes. El significante está dentro de una imagen universal, pero no precisamente vamos a comprender o vamos a tener el mismo significado. El significado es una representación individual de cada persona que va a tener aspectos culturales, de edad, de perspectiva, de religión, de lo que tú quieras. El significado siempre va a ser el cómo nosotros interpretamos. Por ejemplo, el significante que yo puse aquí como ejemplo es una rosa. La rosa, pues comprendemos que es una flor, o sea, es una imagen universal que todos entendemos, pero el significado que cada persona le va a dar a la rosa es individual. Por ejemplo, para mí sería que las rosas son símbolo del amor, me recuerdan, o bueno, yo las interpreto como el amor, pero a lo mejor para alguien son la alegría o para otros son la nostalgia, o simplemente para alguien significa una planta más y no hay un significado. Entonces el significante siempre va a ser una imagen universal, pero no precisamente vamos a compartir el mismo significado. Bueno, muchas gracias. Esto es todo de mi parte. Y bueno, ahí está la bibliografía, que fue el libro que tomamos de la actividad de Brightspace. Este es mi nombre, María Fernanda Flores Alvarado, y muchas gracias